nuestros hermanos están guiando la adoración. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en la casa del Señor para adorarle y también para escuchar su palabra. Voy a invitarle a que donde esté, por favor, ponga su teléfono en silencio o mejor aún, lo apague para que no se pueda distraer por los próximos 25 minutos. Así que por favor, ponga su teléfono en silencio o apáguelo para que su concentración sea total a lo que el Señor va a hablar el día de hoy a nuestras vidas. El título del sermón de hoy es Unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio. Eso lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 1. Vaya por favor a sus Biblias, a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y vamos a pasarnos al capítulo 2 hasta el versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y vamos a llegar hasta Filipenses capítulo 2, versículo 11. Yo voy a invitar a la iglesia a que lean juntos conmigo este pasaje, pero lo vamos a leer. Yo voy a empezar leyendo el versículo 27 y usted lee el 28 y así hasta que terminemos. ¿Ok? Yo voy a leer los números impares y usted va a leer los números pares. Así que, por favor, puesto de pie, vamos a leer la palabra del Señor en este momento en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 11. Y entonces comienzo yo con el 27, usted con el 28, y así hasta que lleguemos al 11. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y hecho de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. y toda lengua, leamos juntos este último versículo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre amado, Señor, en esta tarde te agradecemos por la oportunidad que nos das de venir libremente, Señor, a glorificar tu nombre y también a escuchar tu palabra. Señor, como el apóstol Pablo lo comparte, oramos para que
ambiente de gracia sea una iglesia en la cual unánimes luchamos por la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, tú nos has rescatado del mundo, tú nos has dado vida eterna, tú estás con nosotros, el Dios de paz está con nosotros. Y queremos, Señor, como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Padre, ayúdanos a entender tu palabra en este momento. Abre nuestras mentes y nuestros corazones. Y así como tú hablaste a mi corazón cuando estudiaba este pasaje, habla también a los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú los has traído acá con un propósito. No están aquí por casualidad. Te agradecemos, pues, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes han estudiado a lo largo de su vida la carta de los Filipenses o a los Filipenses y conocen muy bien este pasaje. Pero quiero decirles que nuestro enemigo también conoce muy bien este pasaje. Y él usa varias maneras para distraernos de dónde o cómo nosotros debemos servir a nuestro Dios. El apóstol Pablo, para darle un poco del contexto, él no está libre como yo estoy en este momento acá predicando enfrente de ustedes. Es más, él no está sentado en un asiento tan cómodo como usted está esta tarde. Él no está en su casa viendo el sermón o el culto por Facebook Live. Él estaba en una cárcel escribiendo esta carta para motivar a sus hermanos en Filipos. La iglesia en Filipos fue un resultado del segundo viaje misionero que Pablo llevó a cabo. Es más, este viaje misionero se dio gracias a una visión de Dios en Hechos 16, 9 al 12, en donde se le aparece un hombre macedonio y le dice a Pablo que vayan a Macedonia. Entonces Pablo va a Macedonia y llega a este lugar que nosotros conocemos como Filipos. Filipos era una próspera colonia romana ubicada en la antigua Macedonia. Muchos de sus ciudadanos eran militares romanos retirados, a los cuales se les habían dado tierras en los alrededores y que servían como presencia militar romana en esa ciudad. Sus ciudadanos se enorgullecían de ser romanos, vestían como romanos y con frecuencia hablaban en latín, que es el idioma de Roma. Filipos llegó a ser considerada como una pequeña Roma. No conocían a otro rey que no fuera el César. Las personas en esa ciudad no conocían a otro rey que no fuera el César. Él era el rey de ellos y ellos estaban muy orgullosos de ser ciudadanos romanos. Entonces, no es casualidad que el apóstol Pablo, ahora que está en prisión, y valga la redundancia, por culpa de otros creyentes, entre paréntesis, él llegó a la prisión. Estaba luchando con la incircuncisión, aquellos que hablaban de que para ser salvos debían ser circuncidados, que le ponían más énfasis a la ley, no a lo que Jesús ya había revelado. Así que el Pablo está en una cárcel y uno de sus propósitos es alentar a los creyentes de Filipos a mantenerse firmes frente a la persecución. Y no solo a mantenerse firmes, sino también a regocijarse o a estar gozosos a pesar de las circunstancias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con unidad? ¿O qué tiene que ver esto con ser unánimes? Bueno, le da muy bien el tema. Unánimes por la fe del Evangelio. Eso está cuando estábamos leyendo Filipenses 1, capítulo 27, al final. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero antes de eso, él dice, quiero que oiga de ustedes que están firmes, Pablo quería escuchar de los hermanos en Filipos que ellos estaban firmes en la fe, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que Pablo, aún desde prisión, seguía compartiendo el mensaje de Jesucristo y las personas que estaban en Filipos no lo recibían con tanto agrado porque ahora ellos están escuchando de un rey que no es el César. Toda la vida ellos habían escuchado de un rey que era el César, pero ahora se les presenta un mensaje de otro rey y este rey es Jesucristo.
Y no solo que el Rey Jesucristo, no. El Rey de sus vidas tiene que ser Jesucristo. Tienen que quitar al César del centro de su vida y poner a Cristo en su corazón. Entonces esto no cayó bien con algunas de las personas que estaban en Filipos. El hecho de presentar a Jesucristo como el Rey no fue recibido favorablemente en esta región y por consiguiente trajo bastante oposición y persecución. Ante la adversidad, el apóstol les recuerda a ellos y nos recuerda hoy a nosotros que debemos mantenernos firmes y unánimes en la fe, en un mismo sentir y en una misma visión. Así que son los 3 puntos que vamos a tocar esta tarde. Mantenernos unidos o unánimes en una misma fe, en un mismo sentir y en una misma visión. Y lo vamos a ver en los pasajes que acabamos de leer. Solo hay una cita de Efesios que voy a citar y también le voy a pedir que usted vaya conmigo, pero el resto del sermón va a ser basado en este pasaje que acabamos de leer en esta tarde. Así que, como no necesito mucho más de eso, voy a tener la Biblia conmigo la mayor parte del tiempo. El punto número 1 es que debemos permanecer unánimes en una misma fe. Vamos al inicio, donde dice Filipenses 1:27. Él dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Como es digno del Evangelio de Cristo. Y él habla de que el Evangelio de Cristo transforma vidas. Y esto significaba en aquella comunidad de Filipos que ellos tenían que dejar de seguir al César por seguir a Cristo. Claro, no indicaba que ellos iban a ser desobedientes a las leyes, pero sus prioridades iban a cambiar. Ahora la prioridad de ellos, la máxima autoridad en sus vidas, no iba a ser el Rey, sino que iba a ser Cristo. Pero esto significaba que iban a ser rechazados. ¿Por qué? Porque el Rey quiere todo para sí mismo. El Rey quiere que su pueblo le brinde pleitesía solo al Rey. Entonces, al darse cuenta de un Cristo que estaba transformando la vida de las personas y que estas personas se llaman cristianos y que estos cristianos siguen al Rey Jesús y están dispuestos a morir por Jesucristo, representaba una amenaza para este Rey. Así que ellos tenían que tomar una decisión, seguir a Cristo o seguir al Rey, el cual he creído toda mi vida. Entonces Pablo les escribe a los creyentes. Esta carta no va dirigida a las personas que no conocen de Cristo, está dirigida a los creyentes en Filipos. Y él les dice, yo espero de ustedes que mientras son perseguidos y mientras se encuentran en oposición, permanezcan firmes como es digno de un cristiano. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Más adelante, en la carta a los Filipenses, nos vamos a dar cuenta que esta iglesia no estaba totalmente unida. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Efesios 4:2, vemos ahí que esta iglesia no estaba totalmente unida. Por algo el apóstol Pablo le está escribiendo, recuerden que como creyentes deben permanecer unidos. Y acá es bien interesante porque esta carta la envía y estos nombres los van a leer en público. O sea que no es tan privado, ¿no? Pero él quería que esta iglesia volviera a la unidad. Porque solo unidos esta iglesia iba a poder vencer la adversidad en la que se encontraba en este momento. Hermanos, esa iglesia de Filipos no es diferente a nuestra iglesia. Y me refiero a todas las iglesias de esta región, de los Estados Unidos. Ambiente de gracia. Nosotros en nuestro andar con Cristo, en nuestro crecimiento espiritual, van a haber momentos en donde va a parecer que no hay unidad. La unidad tenemos que perseguirla, tenemos que buscarla. No ocurre de manera natural. Tenemos que fomentarla, tenemos que hablarla, compartirla y sacar a aquellos que desune dentro de la iglesia. En este mismo pasaje hay algo que el apóstol Pablo hace y él trae a la mente de estos hermanos que hay un enemigo con el cual tenemos que luchar. Muy a menudo las peleas ocurren porque nos olvidamos quién es nuestro enemigo.
Hace un par de meses, con Sari, mi esposa, fuimos a una conferencia, era 3 días, viernes, sábado y domingo. Se llama Weekend to Remember. Weekend to Remember. Y en la conferencia, más que todo, nos dan herramientas que podemos utilizar para que el matrimonio sea mejor. La comunicación, tengo que escuchar mejor, no estar juzgando, ayudar, etcétera. Entonces, algo que hablaba en esa conferencia, en inglés ellos decían, your spouse is not your enemy. En español es, tu pareja no es tu enemigo. Tu pareja no es tu enemigo. Y a veces como cristianos podemos llegar a pensar que nuestra pareja es nuestro enemigo para servir al Señor. Y eso está mal. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que usted va a una misión y de repente por varias razones su pareja no está de acuerdo. Entonces usted lo ve como un enemigo. Oh, o sea que tú me vas a pedir que vaya a la misión. Tú te vuelves mi enemigo. No. Ellos están diciendo, eso no es así. Tu pareja es la persona que Dios ha puesto a tu lado para el resto de tu vida. Y tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar las cosas con ellos. Tenemos que aprender que ellos no son nuestro enemigo. Tu pareja es nuestro enemigo. Y es una de las mentiras que en esta sociedad hoy en día se está compartiendo bastante. Tu pareja está en desacuerdo contigo, pues olvídate de ellos, olvídate de ella. Tu pareja no es tu enemigo. Pues volviendo al tema que estamos esta tarde tratando, Pablo le dice a ellos en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Nuestro enemigo, hermanos, está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, y léanlo conmigo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, dice así: por lo demás, hermanos míos de ambiente de gracia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Otra vez, mire, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos son nuestro enemigo. Satanás, los demonios y las potestades de maldad son nuestro enemigo. Y contra ellos nosotros debemos luchar. Pero a veces nos olvidamos que ellos existen y que ellos están luchando contra la iglesia y que ellos están luchando contra Dios y que ellos están luchando contra la verdad y contra todo aquello que está en la palabra de Dios. Y nos envolvemos en problemas que no valen la pena luchar. En cosas pequeñas que no valen la pena luchar. Debemos aprender a escoger nuestras batallas. Y nosotros ahora somos seres espirituales. Cuando venimos a Cristo, Él nos sacó del mundo y nos puso en su reino celestial. No piense usted que va a estar o se va a convertir en ciudadano celestial hasta que muere y llegue al cielo. Desde este momento, usted es un ciudadano del cielo. Dios transformó su vida y le dio la green card, podemos decir, o el pasaporte para el reino de los cielos. Dios ya se lo dio. Por lo tanto, vivan de esa manera, vivamos de esa manera, como es digno del Evangelio de Cristo. Hay un enemigo real a la vista, hermanos. Hay un enemigo que está poniendo en la sociedad, pero también en la iglesia, ideologías demoníacas que están en contra del conocimiento de Dios. Cuando nos damos cuenta de que hay un ataque en contra de la verdad, en contra de la familia, en contra del hombre, en contra de la mujer, en contra del matrimonio, en contra de la Biblia, en contra de la vida, en contra de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la santidad, nos damos cuenta que hay una guerra real, una guerra espiritual que estamos luchando, quiérase o no. Y Pablo nos recuerda que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, estamos aquí para la edificación y el gozo de la iglesia. Estamos aquí para permanecer unidos contra esas ideologías demoníacas. Debemos permanecer unidos para luchar contra esas cosas del mundo
que poco a poco se están infiltrando en la iglesia. Y eso es lo peor que puede pasar en una vida de la iglesia. Nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros para que esas ideologías no entren aquí. Por el contrario, debemos ganar a esas personas para Cristo. Porque escúcheme bien, las personas no son nuestros enemigos tampoco. Ellos necesitan a Cristo tal como nosotros lo necesitamos el día que venimos a sus pies. Tenemos que tener compasión por ellos. Pero la ideología es lo que debemos rechazar a toda costa. Pablo también habla a los filipenses, o les dice a ellos, que ante las circunstancias debemos permanecer gozosos. Vea usted el capítulo 1, 29 y 30 del pasaje que estamos leyendo. Filipenses capítulo 1, 29 y 30. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escuchen muy bien, estamos llamados a padecer con Cristo. Claro, creemos en Jesucristo, creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mis pecados, que Él me ha dado vida eterna y que me da paz todos los días. Pero nos olvidamos a veces de la parte que dice, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, y eso es un privilegio, padecer por Cristo. Padecer por el Señor es un privilegio. Y quien lo está diciendo no es alguien que está libre de cualquier problema, de cualquier adversidad. Por el contrario, está siendo perseguido por el mensaje que comparte el apóstol Pablo. Él es un testigo de lo que cuesta seguir a Cristo. Antes de venir a Cristo, él perseguía a la iglesia y ahora como creyente está viviendo en carne propia lo que un hijo de Dios sufre al momento de venir a Cristo. Rechazo. Lo marginan a uno. No lo quieren escuchar. Nos van a poner nombre de varias cosas. Y es interesante porque en este país, es un país que tenemos la libertad de religión, la libertad de hablar, pero cuando hablamos de Cristo, lo que dice la Biblia como que nos limitan. Pero un ateo bien puede hablar, un ateo puede decir lo que quiera. Entonces, ¿es un país laico o es un país ateo? Tenemos que preguntar, ¿es un país laico, no? Si es laico tienen que dejar que todos hablen, pero no, los cristianos, creo que eso no puedes hablarlo. Bien interesante, porque si uno habla de lo que está en la Biblia en Facebook, a veces lo bloquean. Y yo he reportado cosas que para mí no deberían de estar en Facebook. Y me mandan ellos a decir, esto no va en contra de los estándares de la comunidad. Claro, no me voy a poner todo el tiempo pasando ahí reportando todo lo que va en Facebook. Simplemente no abro Facebook, sino solo cuando lo necesito. ¿Por qué? Porque una plataforma que al parecer nos ve con otros ojos diferentes a los creyentes. Así que debemos tener eso en cuenta. ¿Quién es nuestro enemigo? Que debemos padecer por Cristo, que debemos estar o permanecer unánimes en la misma fe que tenemos en Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba en la cárcel, pero el mensaje del Señor no estaba preso. El mensaje del Señor se seguía esparciendo por toda la cárcel y por toda Filipos. ¿Cómo? Porque Pablo lo estaba escribiendo. Pablo lo estaba anunciando. Pablo dice en Filipenses 1, miren muy bien, Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice, me querían callar, me metieron a la cárcel para que me callara, y más bien esto ha redundado para el progreso del Evangelio. Increíble que aún las adversidades sirven para el progreso del Evangelio. Y esa es la verdad del creyente. Donde Dios nos mande, donde Dios nos ponga, donde Dios nos tiene en este momento, ese lugar, hermanos, puede servir para el progreso del Evangelio, aunque esto no lo crea. Yo les digo a los jóvenes, ustedes compártanlo en el Evangelio de Cristo y déjenle a Dios las consecuencias. Dios es el que transforma a las personas, no nosotros.
compartamos a Cristo y déjenle a Dios las consecuencias. Tengamos ese mismo sentir, tengamos esa misma fe en Cristo como el día cuando venimos a sus pies y nos entregamos por completo. Ahora quiero que vayan al capítulo 2 de Filipenses. Y aquí el apóstol nos recuerda a nosotros a permanecer unánimes en un mismo sentir. Unánimes en un mismo sentir. Y me voy a enfocar en lo que Dios demanda de nosotros. Y es que Dios demanda que nosotros seamos humildes. Que seamos humildes. Escuchen muy bien. Dice la Biblia que Dios ve de lejos al altivo, pero de cerca al humilde. Pero humilde no es solamente estar callado todo el tiempo. Humilde no es ser pobre. No. Humilde, lo vamos a ver acá. Un ejemplo máximo que tenemos en nuestra vida, como es nuestro Señor Jesucristo. Humilde, hermano, significa despojarse de lo que uno tiene. Humilde, ser humilde, significa considerar a los demás como superiores a mí mismo. Escuchen muy bien, considerar a ustedes como superiores a mí mismo. Humilde significa que sus preferencias son más importantes que mis preferencias. Que lo que usted opina es más importante que lo que yo opino. Ahora hablamos, ¿no? Y vamos a ver qué está en la Biblia y qué no está en la Biblia, pero debemos darnos esa oportunidad de hablar, de considerar a la otra persona como que tiene mayor importancia que yo mismo. Y Pablo reconoce muy bien eso. Pablo, vamos a ver en el capítulo 2, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Ahora yo quiero que usted vea esto. Él dice por tanto, y nosotros sabemos que sí lo hay. Escuchen muy bien, él dice por tanto, pero si nosotros seguimos desde el inicio de Filipenses 1, nos damos cuenta que en Cristo Jesús sí hay consolación. En Cristo Jesús hay comunión del Espíritu. En Cristo Jesús hay afecto entrañable. En Cristo Jesús hay misericordia. Lo hay. Él dice, por tanto, pero sí lo hay. Nosotros sabemos que sí lo hay. Completad mi gozo, sintiendo, ¿qué dice? Sintiendo, lean, sintiendo lo mismo, o siendo unánimes, sintiendo lo mismo, siendo unánimes. Por eso debemos preguntarnos a nosotros mismos, Señor, ¿por qué no siento que a veces hay unidad en la iglesia? Ser humilde, uno mismo, decir, Señor, ¿por qué yo no siento que a veces hay unidad en la iglesia? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Porque imagínense, si Jesús se hubiera puesto en esta condición de decir, ellos son pecadores y ellos tienen que cambiar primero. Y cuando ellos cambien, entonces yo voy a morir para que vengan al cielo. No. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No había garantía. Es más, por los que murió, algunos de ellos lo van a rechazar por la eternidad. Pero Jesucristo murió por toda la humanidad. Y ahí estábamos nosotros también. Ahora, quiero que piensen dos cosas. Número uno, que la humildad es personal. Cuando hablamos de permanecer unánimes, hablamos de manera colectiva. Toda la iglesia, colectivamente debemos permanecer unánimes. Pero cuando ahora nos enfocamos en la humildad, esto es personal. El mes pasado, algunos de los hermanos de Ambiente de Gracia, junto a los hermanos de Jerusalén, otros hermanos de la iglesia árabe, fuimos al Líbano. Y les voy a compartir un poquito de lo que pasó allá, ¿no? Trayendo a colación esto de la humildad personal. ¿Qué es lo que está pasando en Líbano? Bueno, llegamos al Líbano y cuando salimos del aeropuerto vemos los edificios deteriorados, en muy mal estado. Yo pensaba que era porque no le dan mantenimiento. Entonces los edificios están en mal estado porque no le dan mantenimiento y obviamente se empiezan a caer por pedazos, ¿no? Y vimos que eso era predominante en casi toda la capital de Beirut, entonces nos llamó la atención. Y le preguntamos a alguien, ¿por qué la capital se ve tan destruida? ¿Qué está pasando? Pues ellos nos contaron de que el Líbano en el 2005 terminó una guerra civil que comenzó desde 1976, 30 años en guerra civil.
y a consecuencia esos edificios estaban destruidos. Pero ¿saben quiénes llegaron para destruir esos edificios? Es bien interesante la historia, cuando uno lee la historia. Los libaneses entre ellos mismos estaban peleando. La mayoría de ellos son musulmanes, el 70% es musulmán, el 30% son cristianos, pero están cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, el 30% y la mayoría de ellos, el 70% son musulmanes. Entonces entre ellos mismos estaban peleando, tenían disputa. Pero en 1976 la guerra civil comienza y sus vecinos, los sirios, llegan e invaden Líbano también. Entonces ellos están peleando entre ellos mismos y Siria llega a pelear contra ellos. Entonces lo interesante es que los libaneses con el tiempo se unen para sacar a Siria del Líbano. Ven, ellos se identificaron otro enemigo, ya no eran ellos mismos. El enemigo eran los invasores vecinos sirios. Ellos tienen que ser sacados de nuestro país. En el 2005 lo logran, sacan a los sirios del país y el país entra en una relativa estabilidad. ¿Qué es lo interesante entonces de esta historia? Bueno, que nosotros llegamos al lugar donde vamos a servir y cristianos libaneses cristianos libaneses están siendo las manos, los pies y la boca de Jesús sirviendo a los sirios. ¿Qué está pasando con los sirios? Bueno, en el 2012, 7 años más tarde, cuando los libaneses sacaron a Siria, 7 años más tarde, 2012, estalla una guerra civil en Siria. Y los sirios empiezan a huir para los países vecinos, uno de ellos el Líbano. Ahora, los libaneses, aquellos que sufrieron la persecución de los sirios, están sirviéndole a ellos con alimentos, con refugio, pero lo más importante, con la palabra de Jesús. Y uno de ellos me contó su testimonio, cómo estos sirios habían destruido la comunidad en donde él vivía y que los odiaba. Los odiaba. Cuando yo miraba sus carros desde largo, les tirábamos piedras para quebrar los vidrios, para que se fueran. No los querían. Y ahora los sirios están como estado de refugiados en el Líbano. ¿Y qué están haciendo ellos? Sirviéndoles. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede cambiar el corazón de una persona para servir aún a sus enemigos. La mayoría de los niños que ellos están sirviendo en el Líbano, donde nosotros fuimos, la mayoría de ellos son de Siria. La mayoría de los jóvenes con los que trabajamos son de Siria. Y son musulmanes, no es que son cristianos, son musulmanes que han huido de Siria, que ellos les están sirviendo. Y para la gloria de Dios, algunos de ellos están viniendo a los pies de Cristo. Y eso es increíble, ver cómo Dios está transformando la vida de estas personas en Siria. Hermanos, esto requiere mucha humildad personal. Requiere de que mi país ya no es tan importante, sino que Cristo es más importante. Ustedes llegaron a mi país, lo invadieron y no lo dañaron. Pero Cristo es más importante. Y por amor a Cristo, yo les sirvo a ustedes. Por amor a Cristo les comparto el mensaje de Él. Todo ser humano es beneficiario de la gracia de Dios. La Biblia enseña que todos nosotros heredamos una naturaleza egoísta desde el momento en que nacemos. Ustedes, los niños pequeños que son egoístas, no quieren compartir sus juguetes. ¿No me lo creen? Vean los noticieros por la mañana, que diariamente, como decía alguien, nos envenenan desde la mañana y desde el helicóptero. Y nos demuestran de manera convincente la doctrina del pecado original, la doctrina del egoísmo. Ustedes ven las guerras, ¿por qué ocurren las guerras? Egoísmo. Las naciones quieren enorgullecerse de otras naciones y tomar sus recursos a veces. Nuestras insignificantes obras no pueden jamás hacernos justos ante la perfecta santidad de Dios. Eso es imposible. Por lo tanto, puesto que no podemos llegar a Dios por nuestras obras de injusticia, Dios debe venir a nosotros. Puesto que ninguno de nosotros podía llegar a Dios por nuestras obras de injusticias, Dios tuvo que venir a nosotros. Y eso, hermanos, me hace a mí ser un humilde adorador. Cuando adoro al Señor, le doy gracias porque jamás merecía ser perdonado por mis pecados. Pero a pesar de eso, Él murió por mí. Y cuando lo adoro al Señor, le digo gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana,
yo estoy aquí cantando con mis hermanos. Podría estar en otro lugar, pero por su gracia estoy aquí cantando, por su gracia estoy aquí predicando, no porque lo merezca, no porque soy superior a ustedes, no. Más bien los considero superior a mí. Cuando vengo a predicar me tengo que preparar bien, porque si no, me tengo que preparar bien porque hasta me están grabando. Entonces tengo que tener cuidado con lo que digo. Pero volvamos al tema. Dice, por lo tanto, puesto que no podemos llegar a Dios por nuestras obras de justicia, Dios debe venir a nosotros. Él tomó la forma de ser humano en la persona de Jesús. Y no solamente eso, dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Dónde está eso? Vaya a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Hagamos una pausa acá. Hechos semejantes a los hombres. Claro, nosotros no sentimos la diferencia porque hemos sido hombres o mujeres toda nuestra vida, ¿no? Pero piense por un momento, el hombre limitado al tiempo, limitado a los esfuerzos, limitado en recursos, limitado en conocimientos, nunca lo vamos a saber todo, nunca lo vamos a tener todo. Nunca vamos a tener el tiempo, como usted dice, no tengo tiempo, es cierto, no tiene todo el tiempo. Tiene un tiempo limitado y hay que usarlo bien. Limitado a la salud. Tenemos salud, pero llega cierto tiempo ya que la salud se va también. Estamos limitados. Ahora piense en Dios. Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dice, rodeado de santidad. Nosotros pecadores. Entonces, claro, vemos un Dios todopoderoso despojándose de todo eso, despojándose de todo eso y volviéndose como uno de nosotros. Claro que es humillante, es muy humillante, debió haber sido muy humillante para el Señor Jesucristo hacer eso. Pero Él no vio su poder como una cosa que aferrarse, por el contrario, vio el gozo del Señor que estaba más adelante. Él vio que usted un día iba a venir a sus pies, iba a tener una relación con el Padre. Y por amor a usted y por amor a mí, se despojó de toda su grandeza y murió en la cruz del Calvario como cualquier criminal en Roma. El Señor Jesús nos da el ejemplo que debemos seguir. Muchas veces, o algunas veces, vamos a estar quizás en lo correcto. Y nos va a tocar decir, ok, te vas a ganar esta vez. Tú tienes la razón. Y eso también es humildad. Porque a veces pensamos que estamos en lo correcto y cuando caminamos más adelante nos damos cuenta, no estaba en lo correcto. Aquella persona no estaba en la correcta. Entonces nos damos cuenta más adelante. Y a veces sí estamos en lo correcto y hay que dejar que las personas también ganen. Dice aquí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esto no termina allí. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo resucitó y juntamente con Él nos resucitará a nosotros para el día en que Él venga. Pero mientras tanto, hermanos, hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer. Y volvamos a la vida del apóstol Pablo. Ya vamos a ir terminando con esto. El apóstol Pablo está en la cárcel y él quizás tiene la oportunidad de descansar. Ya trabajó bastante, ya batalló bastante, ya trajo muchas personas a los pies de Cristo. Estoy en la cárcel, me voy a tomar un descanso. De todas maneras, aquí voy a morir. Pero no, empieza a escribir estas cartas, que al día de hoy nosotros la estamos leyendo. Empieza a escribir estas cartas y él dice, no, hay algo más adelante que es más grande que yo mismo. Hay algo más grande que viene para la humanidad. Y es aquí en el 9 que nos damos cuenta que como creyentes debemos permanecer unánimes en una misma visión, en algo que aspiramos a tener más adelante. ¿Y qué es eso? Bueno, por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto todavía no ha ocurrido. Las personas están viniendo a Jesucristo de todas las naciones. Mira a su alrededor, ustedes personas de varias naciones. Increíble ver a los musulmanes venir a Cristo, una experiencia increíble. Pero más increíble va a ser cuando toda lengua, toda nación, se arrodille delante del Señor Jesucristo voluntariamente o a la fuerza. Así va a ser. Usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 14, versículos del 9 al 11. El plan de Dios es que todas las naciones adoren a Jesús y lo sirvan como Señor. Al final, todos lo reconocerán como Señor, según Romanos 14, 9 al 11, voluntariamente o por la fuerza. Ahora, ¿cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Nuestra visión como iglesia, si nuestra misión es ser un ambiente de amor, paz y restauración, de repente nuestra visión podría ser la iglesia en donde la gloria de Dios resplandece para todas las naciones. Ser esa iglesia en donde la gloria de Jesucristo resplandece para todas las naciones. ¿Se ha dado cuenta usted que en esta iglesia hay por lo menos 20 nacionalidades? Por lo menos 20 nacionalidades. Estadounidenses, venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, puertorriqueños, dominicanos, paraguayos, cubanos, argentinos, bolivianos, colombianos, ¿qué más? Angola, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra falta? Ahí por lo menos llevamos como 15. y fíjense que no solo entre nosotros es eso diferente. Uno se da cuenta de los coreanos tienen coreanos de Vietnam, tienen de Filipinas, tienen chinos. ¿Sabe que? Claro, cada quien va buscando como su región. Los anglos llegan personas también de otras partes, o quizás con descendencias de Europa. Entonces, si uno ve cuidadosamente esta iglesia representa el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas de todas las naciones alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Y qué quita si el Señor el día de mañana usted lo llama y le dice, quiero que vayas a Venezuela, o vayas a Honduras, o a El Salvador, o a Cuba, a predicar el Evangelio, vayas a Angola? ¿Qué quita que el Señor nos diga eso? El Señor nos puede llamar, porque de Él somos. ¿De quién somos? Del Señor somos. Él nos puede llamar y enviarnos a predicar el Evangelio a donde Él quiera. Él nos envió a nosotros al Líbano, y yo no hablaba árabe, pero el Señor usa a otras personas que hablan árabe para compartir su palabra. Y ellos vienen a los pies de Cristo. Así que con esto vamos a ir ya terminando. Debemos permanecer unánimes en una misma fe, permanecer unánimes en un mismo sentir, y ese sentir debe ser de humildad personal, pero también de humildad en adorar al Señor. Porque cuando usted adora al Señor, entonces se olvida de las otras cosas y solamente quiere glorificarlo a Él, solamente quiere honrarlo a Él, solamente quiere alabarle a Él. Y como usted pasa pensando en eso, no tiene tiempo de pensar en otras cosas que no glorifiquen al Señor. Y debemos permanecer unánimes también en una misma visión de que las naciones del mundo un día vengan a los pies de Cristo, que ellos conozcan de Jesucristo, que nos convirtamos en esa iglesia, convirtámonos en esa iglesia, hermanos, donde las naciones del mundo vienen acá y encuentran el amor, encuentran el perdón, encuentran la restauración de Cristo, y ellos van de vuelta a sus países y llevan el amor, llevan el perdón, llevan la restauración de Cristo. Convirtámonos en esa iglesia. Esto es algo que se ve más adelante para servir al Señor. Por último, el apóstol Pablo dice esto, y voy a terminar ya con esto. Capítulo 1, un poco antes de lo que estábamos leyendo. Capítulo 1, versículos 23 y 24 y 25. Dice así, Filipenses. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo está hablando acá de que él puede morir
y prefiere eso, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo estaba sufriendo mucho en la cárcel y podía morir en cualquier momento. Y él quería estar con Cristo. La muerte significa más de Cristo, estar con Cristo. Eso es lo que significa la muerte para el creyente. Pablo dice, prefiero morir que seguir en esta cárcel para estar con mi Cristo. Pero por amor a ustedes, el verdadero sacrificio mío es seguir vivo, anunciándoles el Evangelio. ¿Ven cómo Pablo está poniendo más interés a los demás del que pone en sí mismo? ¿Ven cómo Pablo está sacrificándose a él para hablar de Cristo a aquellos que aún lo necesitan? Pablo se está despojando también. Se está despojando aún de la oportunidad de estar con Cristo para seguirles hablando y seguir siendo de provecho para los hermanos en Filipos. Hermanos, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, a despojarnos de cosas, de ideas, de pensamientos que no traen unidad a la iglesia. Despojarnos de eso y que prevalezca Cristo. Pensemos en cosas que nos pueden unir más. Recordemos que nuestro enemigo no es mi hermano. Y por supuesto no es su pareja, no. Recordemos que nuestro enemigo es Satanás y las huestes de maldad. Por lo tanto, permanezcamos unánimes por la fe en el Evangelio. Y hoy voy a terminar con un canto. Solo lo voy a leer, no lo voy a cantar. Dios no me dio ese don de cantar. Dice así este canto. Ustedes lo conocen. Solo lo voy a recordar. Dice, unidos, unidos, en tu nombre unidos. Pues en este mundo paz y amor tendremos. No lo estoy leyendo como está ahí, pero quiero que le escuche la letra. Pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo llenará de amor y de paz. Que este canto, hermanos, suene en nuestro corazón cada mañana cuando nos despertamos. Unidos, unidos, en tu nombre unidos. Recordemos lo que Jesús hizo en la cruz por nuestras vidas. Él se despojó de todo, nosotros también podemos hacerlo y buscar la unidad en la iglesia. Recuerden a nuestros hermanos en el Líbano. Qué ejemplo tan grande nos dan, que recibieron a aquellos que los invadieron. Y no solo los reciben, sino que les hablan del Evangelio de Cristo. Algunos de ellos están viviendo en las casas de estos hermanos libaneses. Increíble cómo el amor de Cristo puede transformar nuestros corazones. Sin Cristo es imposible hacer esto, porque esto no proviene de nosotros, no es nuestra naturaleza. Estas son características del reino de los cielos, características de aquel reino donde vamos a estar un día, reflejadas en nosotros por medio de Cristo. Así que si tú quieres tener el amor de Cristo en tu corazón, si tú quieres ser parte de la familia de Cristo, Dios siempre va a proveer una oportunidad para que tú vengas a Él. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Señor, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. Padre, oramos para que podamos permanecer unánimes por la fe en el Evangelio. Señor, sabemos de las ideologías que están atacando a tu pueblo, que están infiltrándose en las iglesias, Señor. Y que nosotros debemos permanecer firmes en tu palabra, firmes en el Señor y rechazarlas. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en ti. Ayúdanos a permanecer unidos. Ayúdanos a depender en todo momento de ti, Señor, que podamos orar todo el tiempo y depender de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener la paz que proviene de ti
Tu palabra dice que el Dios de paz está con vosotros. Jesús, cuando dio la gran comisión, Él dice al final, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, jamás lo estamos. Aun cuando estamos solos, enfrentando problemas y dificultades o tenemos dudas, tú ahí estás con nosotros, Señor. Cercano estás tú, Señor, al quebrantado. Cercano estás tú, Señor, a tus hijos. Y nos escuchas y nos quieres brindar una mano y nos quieres abrazar y nos quieres restaurar y nos quieres levantar, Señor. Padre, cuán amor tan grande vemos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, despojándose de toda gloria, despojándose de todo poder, despojándose de toda majestad, tomando la forma de un hombre y morir en la cruz. Cuán humillante debió haber sido eso. Sin embargo, lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo humildemente, Señor, sabiendo que con esto iba a traerte gloria y honra a ti. Padre, ayúdanos también a seguir el ejemplo de Cristo. Ayúdanos, Señor, cada día a mirar a las cosas que están por delante, a las cosas que aún no se ven, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el reino celestial más que en las cosas materiales. Sí, Señor. Sabemos que hay guerra, sabemos que hay contiendas en este mundo. Sabemos, Señor, que este mundo te necesita. Ayúdanos, Señor, a unir nuestras fuerzas para compartir el mensaje, Señor, a las personas que tanto lo necesitan. Y que nos enfoquemos en eso, Señor, en confrontar al enemigo y, Señor, compartir el Evangelio de Cristo y rescatarle de sus manos, Señor, al enemigo, rescatar las almas, Señor, para Cristo. Ayúdanos que podamos unir esfuerzos, todos, y no solo oro por Ambiente de Gracia, oro por Jerusalén, oro por New Life, oro por las iglesias árabes, coreanas, anglo en este lugar, oro por las iglesias de Fairfax, las iglesias de Virginia, las iglesias de los Estados Unidos, las iglesias del mundo, Señor. Que ahora que vemos tanta maldad, oh Dios, sobreabunde la gracia tuya, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén.